¿Estás cansado de utilizar la misma toma siempre? Que no tenga dinamismo, que no entretenga lo suficiente y que no logre transmitir lo que tú quieres al espectador. Pues mira este video. Primero vamos a hablar de los diferentes tipos de planos. Un plano es la unidad básica del lenguaje audiovisual y nos permite designar la parte del sujeto que está recogida en el encuadre, es decir, qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra este. Entre los principales tipos de planos podemos encontrar el gran plano general, que es aquel que nos sirve para contextualizar al espectador en el escenario donde transcurre la acción. En este tipo de plano, el sujeto se ve diluido por el entorno que lo rodea. Y el plano general, que es aquel donde se muestra claramente el entorno que rodea al personaje, pero el sujeto ocupa el centro de atención de la imagen. Por otro lado encontramos los planos narrativos, que son aquellos que dejan de enfocarse en el entorno y centran su atención en la acción o situación que está ocurriendo en el momento. En estos planos podemos encontrar el plano americano o 3/4, el cual encuadra al sujeto de la cabeza a las rodillas y se popularizó en Estados Unidos con las películas de los cowboys. El plano medio largo, que encuadra de la cabeza a la cintura para mostrar la realidad entre dos sujetos. Y el plano medio corto, el cual encuadra al sujeto de la cabeza a la mitad del torso. Por último encontramos los planos expresivos, que se encargan de mostrar las expresiones de los protagonistas destacando sus emociones y sentimientos. Entre estos planos podemos encontrar el primer plano, que encuadra de la cabeza a los hombros y se centra en el personaje, mostrando claramente sus emociones ante el desarrollo de la acción. Y el primerísimo primer plano, el cual encuadra de la cabeza a la barbilla y nos permite introducirnos en el mundo interior del personaje. También podemos encontrar el plano detalle, que es aquel que se centra en una parte muy concreta del cuerpo o de un objeto. Los ángulos son las diferentes alturas a las que se coloca la cámara. Estos pueden tener una función psicológica, descriptiva o dramática. Entre los diferentes ángulos podemos encontrar ángulo cenital. Es un ángulo filmado desde arriba, justo por encima de los sujetos. Su función es transmitir una presencia omnipresente. Ángulo picado. Es captado desde una altura un poco superior a la altura media. Transmite inferioridad o debilidad. Ángulo contrapicado. La cámara se encuadra de frente y a una altura ligeramente inferior a la altura media. Sirve para alabar o engrandecer. Ángulo nadir. La cámara se coloca totalmente debajo del sujeto. Se usa para dar dramatismo o interés en la escena. Ángulo frontal o normal. El ángulo de la cámara es paralelo al suelo y se coloca delante del sujeto. Ángulo dorsal. Desde este ángulo se puede ver lo mismo que ve el protagonista, incluyéndolo. Ángulo objetual. La cámara se sitúa como si quien mirase por ella fuese un objeto. Ángulo subjetivo. La cámara nos muestra lo que ve el sujeto, como si estuviera en sus ojos. Ángulo lateral. La cámara se ubica al lado del personaje y se ve de perfil. Este se utiliza para dar más detalles. Ángulo holandés. Es aquel que tiene una inclinación horizontal pronunciada y transmite cierta inestabilidad. Ángulo indirecto. Se realiza a través de un espejo o cualquier superficie que se pueda reflejar, como el agua o el cristal. Se entienden como movimientos de cámara todos aquellos desplazamientos físicos u ópticos que realiza la cámara. Esto se utiliza para darle más dinamismo a las tomas, además de que puede tomar una función descriptiva, psicológica, dramática, para enfocar o profundizar más acerca de un personaje, de algún escenario, e incluso para realizar algunas transiciones. Cámara en mano. Se utiliza para darle un carácter más realista o rutinario a la escena y trasladar de forma más efectiva al espectador dentro de la historia. Toma fija, que es aquella donde la cámara no realiza ningún movimiento, pero el plano de encuadre puede variar si los personajes se acercan o se alejan de ella. Paneo horizontal, que es una rotación o giro de la cámara sobre su eje, ya sea de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Paneo vertical, que es una rotación o giro de la cámara sobre su eje, ya sea de arriba a abajo, lo que se conoce como tilt down, o de abajo hacia arriba, que se conoce como tilt up. Barrido. Se realiza de lado a lado de forma rápida, creando un efecto borroso, y se usa como transición de cambio. Pedestal o traveling vertical. La cámara se eleva hacia arriba o hacia abajo sin inclinación. Se puede utilizar para revelar un lugar o personaje.
Traveling aproximativo. Es un acercamiento al personaje sin desenfocar el fondo, suele tener una función psicológica o dramática. Traveling de acompañamiento. Consiste en un alejamiento del personaje y tiene una función dramática o descriptiva. Traveling circular. Describe 360 grados alrededor del motivo referente y crea una perspectiva de encierro sobre el panorama. Traveling horizontal. La cámara se mueve a la misma dirección que el personaje u objeto y su función es descriptiva. Traveling de seguimiento. La cámara sigue al sujeto justo detrás de él, sirve para describir o crear tensión. También encontramos el zoom, que es un movimiento óptico, es decir, se realiza desde las lentes de la cámara, consiste en un acercamiento o alejamiento.